Buenos días, estimados participantes. Hoy vamos a ver sobre lo que es el dimensionamiento de los equipos electrónicos de seguridad electrónica. La presentación lo he subido al webinar, así que de ahí lo van a poder descargar. Y en cuanto a las preguntas que tengan, pues así a medida que vayamos avanzando, los pueden ir haciendo para que no se nos acumule o sea, no se nos salga, como decimos, realmente nos salgamos del hilo, ¿no? de la presentación. Bueno, para los que están entrando por primera vez a este webinar, bueno, mi nombre es Juan Popa, ya trabajo por hace como unos 12 años y a lo largo de ese tiempo siempre ha ocurrido muchos problemas con la parte de dimensionamiento. Es por eso que hemos querido preparar este webinar para sacarles todas esas dudas que tienen. Bueno, dimensionar es prácticamente medir, hacer que nuestro presupuesto no sea muy inflado y tampoco cuando está dimensionado, digamos, cuando no está sobredimensionado, o sea, cuando es menor, entonces puede pasar que los equipos no funcionen o el sistema no funcione bien. Entonces, lo que vamos a ver por general va a ser el dimensionamiento en cuanto a la alimentación de los equipos. También se dimensiona, por ejemplo, los UPS, o sea, los UPS online interactivos, pero eso ya lo llevamos muy ampliamente en el webinar o en los cursos de UPS, que es el calcular el tiempo de respaldo que van a dar de acuerdo a la carga. También se dimensionan los discos duros, cuánto tiempo queremos que guarde las grabaciones. Entonces, también podemos dimensionar la cantidad de luz. Pues utilizamos los fómetros. O también podemos dimensionar la potencia de un amplificador utilizando un sonómetro. Podemos calcular para cierta cantidad de área cuál es la potencia del amplificador que necesitamos. O también dimensionamos, por ejemplo, los paneles solares para cierta cantidad de carga o una casa, por ejemplo, podemos hacer en el área rural o en el área urbana, que queremos que autónomamente utilizar energía eléctrica de solar, entonces dimensionamos qué cantidad de paneles, la potencia del regulador, la potencia del inversor, etcétera. O también dimensionamos, por ejemplo, las cámaras dimensionan su distancia focal, a una distancia que queremos de cuánto debe ser su lente, dimensionamos la distancia de visión, el área de visión, la altura del objeto, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver nosotros lo que es, vuelvo a repetir, el dimensionamiento de la alimentación. Para alimentar, por ejemplo, cuando instalamos una cámara, a veces, bueno, pues le colocamos nomás el casi está muy cerca o por la experiencia que tenemos al instalar, que las cámaras utilizamos con un cable UTP, por ejemplo, ¿no? UTP utilizando el cable 5 o 6, etcétera, o con cables de alimentación. Pero a veces, hay muchas veces que no nos funciona bien, o de día funciona y de noche no funciona. Es porque no está bien dimensionado. O las chapas, por ejemplo, no funcionan bien o funcionan un poquito defectuosamente, también pasa esto, por los sensores, etcétera. Para esto tenemos que tomar en cuenta, para medir cuánto de voltaje está llegando, cuánto de corriente, conocer un poco la precisión y la exactitud de los instrumentos de medición. En este caso utilizamos un tester, un voltímetro, un amperímetro, un ohmmetro, ¿no? Entonces, bien, vamos a dimensionar, entonces vamos a aprender a dimensionar lo que son la tensión fin de línea, tensión de alimentación, la longitud que podemos hacer teniendo un cable y teniendo cierto voltaje, cuál es la longitud máxima
que podamos hacer que llegue a cierto voltaje que requerimos. Y bueno, también vamos a un poco ver lo que es el número AWG del conductor, o sea, la sección del conductor, es una tabla americana para que nos ayude a dimensionar. Los equipos digamos, son equipos electrónicos, tenemos dos tipos de equipos electrónicos en funcionamiento. Unos que son los de funcionamiento continuo y los de funcionamiento discontinuo. Los de continuo, por ejemplo, son las cámaras, los servidores, discos duros, las chapas electromagnéticas, etc. Los descontinuos serían un televisor, una, una PC portátil, una PC personal, etc. O sea, los equipos de funcionamiento continuo, las cámaras, por ejemplo, no dejan de funcionar nunca, desde que se las instala hasta que fallen, ¿no? Entonces ellos están funcionando, o los XDR, los grabadores. Entonces, estos equipos, para que funcionen bien, no tengan problemas de funcionamiento, ellos sí necesitan tener un buen dimensionamiento exacto para que una cámara, por ejemplo, que no esté sobretensionada, o sea, con la alimentación, si es 12 voltios, que sea 12 voltios, que si le llega a 13 voltios o 13.5, él va a calentar. Entonces se puede dar fallas. Estos son equipos, digamos, de funcionamiento continuo, es diferente a un equipo que es de discontinuo. Un equipo de función discontinuo, lo que hace él es que funciona 2, 3, 4, 5 horas y luego, bueno, pues descansa. En cambio, una cámara no va a descansar nunca. Es por eso que tenemos en cuenta el funcionamiento ya sea continuo o discontinuo. En este caso nosotros vamos a hacer dimensionamiento para equipos de funcionamiento continuo. Es muy importante que estos equipos de funcionamiento continuo también estén aterrados, tengan su tierra, porque es la parte bien fundamental. Esto más que todo para, digamos, estar protegido por las cargas estáticas o las emisiones digamos, de electromagnéticas que tiene, entonces, para que generan ruido, etcétera. Para todo eso es que es importante que sean acerrados. Los equipos de seguridad electrónica, como por ejemplo los circuitos de CCTV, alarmas, antenas, radioenlaces, etcétera, todos estos equipos prácticamente son los equipos que funcionan continuamente. Entonces, un equipo de red electrónica, por ejemplo, lo puse abajito, dice, es implementar equipos y dispositivos electrónicos eléctricos y electromecánicos. Entonces, todos esos equipos necesitamos pues, que tengan una buena alimentación para que funcionen perfectamente. Lo muy importante en la instalación de equipos de seguridad electrónica es que estos, por ejemplo, podemos considerarlos en tres grupos que son importantes tomarlos en cuenta. Uno, el medio de transmisión y alimentación, o sea, los tipos de cables que tenemos que utilizar, o sea, dimensionar. Lo otro es, el equipo debe estar protegido, debe tener la protección al equipo. Pues esto hacemos utilizando estabilizadores, haciendo el aterramiento y también utilizando protectores de red, que sean equipos de redes, protectores de red para la estática. Y finalmente tenemos lo que es el respaldo a la información. Los sistemas de alimentación ininterrumpidos, los UPS nos van a dar ese respaldo. Tomando en cuenta estos tres puntos importantes, es que vamos a tener una buena instalación. O sea, por ejemplo, si ustedes instalan un sistema de vigilancia de CCTV y han colocado, no sé, 10, 12, 15 cámaras o 10 cámaras, etcétera,
Y bueno, pues el ladrón lo primero que va a hacer, va a pensar seguramente, y muchas ha pasado que viene y nos corta la luz. Entonces, y el ladrón simplemente él, pues creo que en tan solo 5 o 10 segundos hace su trabajo y su maldad y bueno, y se va. Entonces nosotros necesitamos un sistema de emergencia que mínimamente eso pueda respaldar la información. O sea, si cortaron la luz, pues él sigue grabando por lo menos estos 5 minutos mínimamente. Entonces con eso ya vamos a poder contar con es muy importante contar con la alimentación. Ok, justamente ese día de problemas que haya fallado una cámara, etcétera, es que tenemos que contar una buena alimentación. Entonces, para poder tener lo que es el dimensión de cables, tenemos que contar, o sea, el dimensionamiento de alimentación, tenemos que contar nosotros con una calidad de servicio. La calidad de servicio es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico exigible por los servidores y por los órganos competentes en la administración. La calidad de servicio, a ver, está configurada por lo siguiente: continuidad de suministro relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. La calidad del producto relativa a las características de la onda de tensión. Calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. ¿A qué me refiero con la calidad de onda? La calidad de onda no es más que la tensión, por ejemplo, que nos va a entregar un PC o nos va a entregar la red eléctrica, que tenga una calidad sinusoidal, porque muchas veces esa forma de onda sinusoidal, por perturbación, se degenera. O sea, ya no se muestra como una forma de onda, se distorsiona producto de las armónicas, que llamamos nosotros, las armónicas. Entonces, la carga a veces malinterpreta esa mala forma de onda como un cambio de frecuencia. Entonces, un motor, por ejemplo, si pasa esto, comienza a calentarse y a quemarse. Y si alguien va a ir con un tester a medir, está a los 220 o los 280, está ahí, pero el motor se sigue quemando. No es que esté mal el motor, lo que pasa es que él está recibiendo una calidad mala de onda. O sea, la onda sinusoidal no está llegando con una onda sinusoidal, entonces eso hay que corregir. Bueno, para poder ver eso solamente lo podemos ver con osciloscopios. Este no los vamos a mostrar desde. En la parte de instrumentación vamos a avanzar bastante bien. Entonces, en la calidad de servicio tenemos dos tipos de carga: la carga lineal y la carga no lineal. A veces la carga no lineal, a veces puede causar la deformación de la onda. Entonces, bueno, y eso, como ya les explicaba hace rato, podría afectar en cuanto a la alimentación de los motores. Bien importante entonces tener en cuenta que cuando vamos a nosotros a instalar, tomemos en cuenta el conductor. El conductor con el cual vamos a instalar. Un conductor de cobre, por ejemplo, podría este, conducir, vamos a decir, un 100%. Un conductor de aluminio puede conducir en un 61% y el fierro apenas en un 17%. A ver, un segundito.
Aquí hay una preguntita antes que sigamos. Dice, buenos días, no puedo ver su pantalla, ya inicié sesión, ¿qué puedo hacer? ¿Los otros están viendo? Perdón, ¿alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Todos nos pueden ver? ¿Ahora pueden ver? Bien, ya quedamos corregido entonces. ¿Ya pueden ver? Ah, bien, bien. Entonces sigamos adelante. Les decía de que, les decía de que el cobre puede conducir 100%, el aluminio 61% y el fierro 17%. Bien. De todas maneras, no se preocupen, las cantidades, porque son muy pocas que están en el documento, pues van a poder descargarlo. Entonces, el cobre es bien importante utilizar. ¿Por qué podría pasar en una instalación eléctrica? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, si utilizo un cable de aluminio, pasa que este cable, como tiene más resistencia y conduce menor la corriente eléctrica, comienza a calentarse. Y la temperatura es pérdida de energía. Entonces, esa pérdida de energía, lo que va a pasar es que al final del mes, cuando llegue la factura, pues me llegaron un poquito el monto, ¿no? Y dicen, pero ¿de dónde si no he gastado tío, tanta, como decimos, generalmente decían las casas, no hemos gastado tanta corriente? Claro, pero también el aluminio ha estado consumiendo porque ha estado calentándose y ha estado consumiendo, desprendiendo temperatura y esa cantidad de es energía. Entonces, es energía que se ha gastado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. En cambio, con un consumidor de cobre no pasaría eso cuando está bien dimensionado. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta todas esas cosas para que se haga una buena instalación. A veces, por ahorrar un poco, ponemos cables de aluminio y en caso cuando es mucha la carga, hasta puede llegar a causar un sistema. Toma en cuenta con el aluminio. En caso de los equipos electrónicos, bueno, las corrientes son muy bajas, pero de igual manera generan caídas de tensión. Nosotros, por ejemplo, tenemos la distribución de lo que son los cables Shield. Shield es una fábrica brasilera que lleva muchos años en este trabajo, ya son más de 40 años, y bueno, tiene también sus reconocimientos, como muchos premios, etcétera, etcétera, y sus... Entonces tenemos en tres tipos de cables. El duro, el cable semi flexible y el cable extra flexible. Entonces, también, como les decía, nosotros por lo general acá conocemos también como los cables por los números, ¿no? Número 14, número 12, número 8, número 10, etcétera, etcétera. Ellos, pues, en sus rollos que van a verlos, ellos los miden en milímetros cuadrados por sección. Entonces, por ejemplo, el 8 corresponde al 9, a 6. El 10 que nosotros conocemos lo pone como un número 4, el 12 como 2.5 y el 14 como 1.5. Entonces, el AWG es la norma americana, en cambio los milímetros cuadrados es el grosor la sección del alambre que está en milímetros cuadrados. Esta tablita de lo que decía el AWG, vamos a estudiar un poco más adelante, que bastante nos va a ayudar en cuanto a los cálculos. Entonces, para eso vamos a
en la parte de las dimensiones vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces lo que tiene que ver en dimensionales prácticamente es saber, o sea, conocer la resistencia de un conductor de cierta cantidad de largo, cuánto de resistencia va a tener y cuánto va a caer el voltaje ahí. Entonces, para eso vamos a tener calculamos la resistencia del cable. Pero la resistencia del cable no es nada más que la resistencia va a ser igual al ρ por la longitud dividido en la sección. El ρ, el ρ es este que está con rojo, ¿no? Y tiene sus valores acá, por ejemplo, tenemos los valores. Tenemos que el aluminio es 0.028, el carbón de 40, el cobre de 0,0175, la plata es de 0,159, es mejor que el cobre, ¿no? Etcétera. Entonces, los demás son un poquito más grandes. Entonces, tomamos en cuenta el cobre, este RO. Este valor ha sido, es una constante que ha sido extraída por laboratorios, por los fabricantes, y es una constante ya reconocida, ¿no? Entonces, este es el valor. Claro, este valorcito está a 20 grados centígrados. De acuerdo a lo que aumente la temperatura va a variar, pero para nosotros, por ejemplo, para baja corriente que vamos a utilizar, mucho no nos va a variar, casi va a ser insignificante, pero cuando son para corrientes grandes, ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta también el valor de la temperatura. Pero para nosotros no vamos a tomar en cuenta la temperatura porque no nos va a significar mucho. En los cables, como estamos indicando que tenemos el cobre, el aluminio y el fierro, pero en los cables, por ejemplo, que siempre utilizamos para la instalación, como el cable UTP, tenemos estos tres tipos de cable, que es el CCA. ¿Qué es el CCA? El CCA es un cable de UTP, por ejemplo, también vienen cables así, este tipo de CCA en cables eléctricos, ¿no? En cables eléctricos, el que tiene es de aluminio, pero tiene una capa fina de cobre. Luego tenemos el CCAE, que es el 80% cobre, digamos, pero no es el 80% cobre de la sección, tiene el 80% más veces que el CCA, que la capa fina de cobre que tiene el CCA, en este caso tiene 80 veces más que eso en su capa. Entonces la capa es un poquito más anchita, ¿no? Entonces, el cable es fino. En cuanto al otro, el de cobre, el de 100% cobre, bueno, es todo la sección de puro cobre. A eso se llamamos los cables que son CCA, el cable CCAE, el 100% cobre, y el cable de puro cobre. Entonces, esto viene en los rollos de UTP, cuando dice CCA, C80, para que podamos distinguirlo. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos en DIMAX, tenemos de CCA, etcétera, etcétera. También tenemos en QS, en QS, también tenemos, por ejemplo, el cable CCA en 5E, en 6, etcétera. Bien. Bueno, vamos a hacer nuestro cálculo. Para ello necesitamos nosotros conocer algo bien básico para los estimados participantes que no son electrónicos. Entonces, aclarar, o para los que son electrónicos, para que puedan un poquito aclarar tres conceptos importantes, que es el voltaje, el amperaje y la resistencia. Vamos a ver esos tres unidades de medidas que son lo fundamental y lo importante. Los conceptos básicos de electricidad se pueden comparar, por ejemplo, con un tanque de agua, como estoy mostrando en la siguiente, en la figura que estoy mostrando ahí, que sería la altura, que vamos a tener que ver con el voltaje, ¿ya? El amperaje, o sea, el amper,
que pues, sería como el caudal del agua, hasta la cantidad de agua que salga por el tubo, y la resistencia va a ser el ancho del tubo. Entonces, esos tres valores, esas tres unidades de medida, son importantes tenerlos bien claros para que podamos entender y no tener ninguna. También el tester, o sea, tiene un voltímetro, tiene un amperímetro y tiene un ohmmetro. Entonces, tenemos que utilizar esos tres instrumentos del tester. En el tester están esos tres instrumentos. Para ello, nosotros tenemos que contar con un tester, pero vamos a repetir. Entonces, el voltaje o la tensión sería como la cantidad del agua dentro del tanque. El amperaje o la corriente sería como el caudal o la fuerza que sale por la manguera. Y la resistencia sería como el ancho del tubo o la manguera. Bien, entonces, para eso vamos a ver lo que son los testes. Tenemos estos testers, por ejemplo, el U33 y tenemos el U139. El U33 es un tester ambos testers tienen una función muy especial, que son la función del NBC, que lo vamos a ver por acá arriba, tiene sensor, acá está el NBC. Estos que son, tienen sensores que son como los buscapolos, ¿no? O sea, nos pueden mostrar la fase neutra y la fase viva, ¿ya? Importante, ¿cuándo utiliza uno, cuándo utiliza el otro? Cuando necesitamos mayor precisión, entonces sí vamos a tener, el tester depende de eso, de la precisión. Cuanto menos la precisión, el tester, bueno, va a ser más caro, ¿no? O sea, es más exacto. Estos testers, por ejemplo, el AU39, tienen unas certificaciones de la ITL que tiene que ver con una norma, una norma, y también, bueno, también tiene las certificaciones de la CE, la RO, etc. Con estos testers. Para una mejor explicación más profunda de los testers en los webinars de UNID, o sea, en los webinars de instrumentación electrónica, vamos a llevar vamos a profundizar cómo es cómo es la precisión de los instrumentos. Bien, entonces, decíamos en la resistencia del conductor. Cuando un conductor es más largo, entonces va a haber mayor resistencia. Cuando el conductor es menor, corto, entonces va a haber menor resistencia. Por una parte. Por otra parte también influye la sección horaria. Mayor conductor, o sea, una sección área grande, menor resistencia. Y una sección bien pequeñita, o sea, un alambre más delgado, entonces el conductor va a tener mayor resistencia. Entonces la resistencia vamos a calcular por esta fórmula que tenemos ahí, la resistencia que es igual a ρ por la longitud dividido en la sección. También si no conocemos la sección, bueno, podemos calcular la sección que es igual al área, entonces dividido, y el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero no nos vamos a probar mucho. En las tablas generalmente tenemos los valores de la sección, los valores de la sección. El RO también tenemos los valores el RO, los valores que estamos aquí, los tengo anotados con color rojo, son los valores del RO. Lo único que vamos a necesitar nosotros es la sección que va a ser a esto, si es grueso o delgado. Y lo otro que va a ser la longitud, si es largo o es corto. Entonces, con los dos valores vamos a poder calcular nuestra resistencia y así vamos a poder nosotros hacer un buen dimensionamiento. Pero aclaramos bien nuestras tablas en cuanto para saber la sección. La tabla AWG, que está mostrando aquí, es esta tabla que es acá, ¿no es cierto? Esta es una tabla, es un estándar de clasificación de diámetros, es de origen estadounidense. Su significado literal es calibre de alambres estadounidenses. El American Wide, es el calibre de alambres estadounidenses. Bueno, esta tablita, noche, señores, dicen, etcétera, y que se ha basado en el problema de matemáticas que existe entre los pasos sucesivos después del experimento de alambre. Desde esa época es que utilizan esta tabla, o sea, es el año 1957, ¿no?
quiero connotar que el cable UTP, por ejemplo, 5E, corresponde al AWG número 24 y el categoría 6 que corresponde al AWG 23. Esto para los cables UTP, que bastante utilizamos en las instalaciones que hacemos para, más todo para lo que son las cámaras o los equipos. Bueno, vamos ahora a empezar a hacer nuestro dimensionamiento con un pequeño ejercicio. Veamos ahora, vamos a leer el ejercicio. Dice, veamos ahora un ejemplo práctico para hallar la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica un conductor de cobre de 500 metros de longitud cuya sección es de 2 milímetros cuadrados. Ahí tenemos nuestra formulita que resistencia igual a ρ por la sección por la longitud de la sección. Reemplazando valores, tenemos que el ρ del cobre, porque aquí decimos que es de cobre, aquí decimos que es un conductor de cobre, y el ρ del cobre es igual a 0,0175 milímetros cuadrados. Y luego tenemos la longitud, los 500 metros, y tenemos la sección que es de 2 milímetros cuadrados. Milímetros con milímetros se nos van y nos quedarían los metros. Bien, entonces ese es un ejemplo de cómo vamos a calcular la resistencia. Ahora, un circuito básico para la representación cuando hacemos nuestra instalación, tenemos, por ejemplo, una fuente de 12 voltios y tenemos la carga, vamos a decir, una chapa. Y tenemos, pues, los cables que va de positivo a la carga y de la carga de tono negativo. Este sería entonces tenemos que tomar en cuenta la resistencia del cable que va y la resistencia de vuelta del cable, también de vuelta de la resistencia del cable. O sea, tenemos que tener tanto la resistencia del cable de ida como la resistencia de vuelta van a ser iguales, ¿no? Entonces, si calculamos solamente esta resistencia, este mismo va a ser acá, a menos que llevemos otro cable, pero difícilmente pasa. Entonces, esa es la representación de un circuito bien básico para poder hacer el dimensionamiento. Para esto, según la ley de Ohm, entonces tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a tomar en cuenta que esa es nuestra resistencia de carga. Y según la ley de Kirchhoff, que es otra ley también básica, tomamos en cuenta que estos 12 voltios en un circuito se reparten, o sea, en un voltaje A, en un voltaje de la carga y un voltaje B, o sea, en una caída de voltaje que va a tener el cable de ida, en una caída de voltaje que va a tener la carga y una caída de voltaje que va a tener en el cable de vuelta. La suma de estas tres cargas va a ser igual al voltaje de la fuente, a los 12 voltios exactamente. Entonces tenemos acá, esta es la ley de voltaje de Kirchhoff, es decir, que voltaje de la fuente va a ser igual a voltaje A más voltaje de la carga más voltaje B, que es el voltaje de la resistencia de vuelta. Reitero, voltaje A va a ser voltaje que corresponde a la caída de voltaje en el cable de ida. Bueno, bien, entonces ahora vamos a hacer un cálculo de las resistencias. Tomamos en cuenta que tenemos aquí la ley de Ohm, tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Para nuestro ejercicio vamos a tomar en cuenta entonces que tenemos una fuente de 12 voltios de 10 amperios. Vamos a llevar por un cable UTP, categoría 5E de cobre, una distancia de 25 metros, sabiendo que la chapa funciona entre 9 a 12 voltios y a 1 amper. Ojo, la chapa funciona con corriente continua. A veces nosotros colocamos corriente alterna justamente porque no lo dimensionamos y lo sobredimensionamos, entonces la chapa funciona como un timbre, ¿no? Está funcionando.
¿qué estamos haciendo? Estamos quitándole vida a nuestra chapa, ¿no? Dentro de un menor tiempo va a empezar a fallar porque cosa con esta antena lo que estamos haciendo es que funciona como un timbre, ¿no? Entonces vibrando. Una cosa vamos a tomar en cuenta aquí bien, el cable UTP es un cable que está trenzado, está torcido. Entonces, como que si lo vemos de delante va a ser como que es una bobina, ¿no? Porque está torcido. Entonces, este cable en 25 metros, si alargaríamos el cable, lo estiramos, los 25 metros, obviamente no va a ser 25 metros, va a ser un poco más. Es casi como medio metro más. Es porque cuando usamos los cables UTP, a nuestro cálculo vamos a tener que incrementarle medio metro en nuestro, ¿ya? En nuestra longitud. En los cables eléctricos no, los cables eléctricos son, pues, son de estos, no están torcidos. Entonces, dentro de la tabla AWG, el cable UTP-5E corresponde al número 24. Y la sección es igual, en la tabla también que está ahí, es igual a 0,2 milímetros. Esto estoy sacando de la tabla. Estos valores de la tabla. Bien. Calculamos el voltaje de la chapa. Si conocemos nosotros primero calculamos la resistencia, y bueno, tenemos esto, tenemos este valor. El cable de cobre, en la longitud y la sección. Por lo tanto, el cobre nos va a dar una resistencia de 2.23 ohmios. Por lo tanto, el voltaje esta resistencia va a ser igual a ¿cuánto? A 1, porque es un amper, ¿no? Esta corriente de acá es un amper. Es un amper. Entonces, por la ley de Ohm, voltaje es igual corriente por resistencia. Corriente 1 y la resistencia es de 2.23 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, el voltaje que va a caer en esa resistencia va a ser igual a 2.23, ¿no? Y como este voltaje va a ser igual a este, son los mismos cables, por lo tanto, el voltaje A va a ser igual al voltaje B. Por lo tanto, el voltaje en la carga va a ser igual a este voltaje menos este. Entonces, si tomamos en cuenta el voltaje de la carga, va a ser 12 voltios, este voltaje de acá, menos este 23 que cae el voltaje de acá, y menos este 23 que cae en este, entonces nos va a dar igual a cuánto, a 7.54 voltios. Este voltaje de 7.54 voltios es el que va a llegarle a la chapa. Como la chapa funciona entre 9 a 12 voltios, bueno, pues mire, no funcionará, no va a funcionar esa chapa. O sea, con un cable categoría 5E a 25 metros, esa chapa no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Hemos calculado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es corrección para ver cómo sería para que funcione. Ya saben que con cable UTP no va a funcionar. Entonces, vamos a utilizar el cable AWG, el número 18 de cobre. En este caso, como el cable eléctrico no es un cable, es un cable recto eléctrico, a este no le vamos a adicionar nada, ¿no? Los 25 metros nomás. En cambio, en acá lo estábamos adicionando. Acá ustedes pueden ver 25.5. Ahora no, solo 25. Bueno, hacemos lo mismo, los mismos cálculos. Entonces, ahora sí, la resistencia es solamente 0.53.
Por lo tanto, la caída de voltaje va a ser de 1.06 voltios. Y lo mismo, vamos a hacer la misma operación, al final nos va a dar que el voltaje en la carga, voltaje en la chapa, va a ser igual al 10.94. Ahora sí va a funcionar. O sea, con cable 18 va a funcionar, pero con cable UTP esto no va a funcionar. Es importante por eso que tenemos que hacer el dimensionamiento para no equivocarnos en nuestra instalación. Hasta acá va todo bien, ¿no? No hay, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Ah? Está bien, vamos bien. Entonces, ahora sí ya podemos aquí entonces calcular, directamente podemos calcular el voltaje de la chapa. Entonces el voltaje de la carga sería igual al voltaje final menos el cálculo de la resistencia, que sería la corriente de carga. Voy explicando esto. Entonces, para calcular de forma directamente esto, sería voltaje de la carga va a ser igual al voltaje de esta fuente menos. Esta es la fórmula del cálculo de resistencia. Entonces, la resistencia va a ser igual a qué? A la resistencia, o sea, esta sería la resistencia de carga, un amper, perdón, la corriente en amper. Y esto sería lo que es el cálculo de la resistencia del cable. Esta resistencia del cable va a ser entonces igual a qué? Al Rho, que es el Rho del conductor, que va a ser el Rho del cobre, la longitud y por la sección. Todo multiplicado por 2. ¿2 por qué? Porque 2 estoy calculando acá solamente de 1. Como este valor va a ser igual a ese valor, multiplico por 2. Entonces este valor de acá va a ser, esta sería la caída de voltaje que va a tener este. Porque el corriente por la resistencia es igual a la caída de voltaje según la ley de Ohm por 2. No es tan complicado que digamos hacer estas operaciones, aunque en la práctica muchos sabemos que no lo hacemos, a veces lo vemos un poco complicado. Para eso es que se han desarrollado algunos software, con lo cual les va a ayudar a hacer bastante esto, que lo vamos a ver más adelante. Es sencillísimo. Pero yo les digo, es tan importante hacer el dimensionamiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando yo hago la instalación de unas cámaras, si yo tomo en cuenta que tengo la misma cámara, un mismo modelo, que consume la misma corriente, este es para ejemplo digamos, un ejemplo que estoy mostrando para explicativo, para explicarles, si esta cámara, queremos que las cuatro cámaras nos muestren como la misma calidad de imagen independiente, independiente de la distancia, entonces la cámara puede estar a 2 metros, a 20, a 80 o a 60 metros. Puede estar a cualquiera de esa distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer que llegue la misma cantidad de voltaje a las cuatro cámaras, independientes de la distancia. O sea, que le llegue 11.5, así está a 180, así está a 80, así está a 20, así está a 2 metros. ¿Qué hacemos? Tenemos que calcular, dimensionar. O sea, ya sea podemos dimensionar la longitud, podemos dimensionar la sección del cable, o podemos dimensionar el tipo de qué cable vamos a utilizar para que llegue a eso. Entonces, acá solamente en el anterior ejemplo, en el anterior ejemplo que hemos hecho el cálculo,
Vamos a ponerlo acá. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es, hemos calculado el tensión fin de línea, o sea, cuánto de voltaje le llega aquí al final en la carga. Pero si yo quisiera, por ejemplo, decir que aquí tengo 180 metros de cable, 180 metros de cable, y tengo, vamos a decir, un cable UTP o tengo un cable eléctrico, yo quiero alimentar esta cámara que por lo menos le llegue unos 11.5, entonces 180 metros. ¿Qué voltaje debería colocarlo acá? ¿No es cierto? ¿Qué voltaje necesito aquí? Por lo tanto, como tengo ya la corriente, porque esta corriente es la misma en los tres caídas tenía la misma corriente. Esa corriente nos determina la carga. La carga nos dice cuánto consume de corriente. Entonces, yo puedo calcular el voltaje, que seguro va a salir como unos 20 voltios, algo así, o 22 o 24 voltios. Nosotros actualmente tenemos, ustedes pueden ir a Hicor y comprar fuentes de 24. ¿Para qué? Para alimentar a mucha distancia cámaras, digamos, que funcionan con 12 voltios, justamente que podemos dimensionar. O también yo puedo hacer, de esta ecuación que acá yo puedo sacar yo puedo sacar esta longitud y puedo calcular la longitud. O sea, si yo tengo aquí esta fuente que son 12 voltios, quiero que por lo menos llegue aquí los 11 voltios o me chapa los 9 voltios, y teniendo un cable, digamos, UTP o un cable, digamos, eléctrico, ¿cuánto es la longitud máxima que puedo yo tener para que pueda funcionar? O sea, con esta formulita que sería con nuestra ecuación de estado, digamos, nos podemos calcular esos valores, por calcular entonces la tensión de alimentación, o sea, tensión de alimentación, con cuánto se alimenta esa cámara, o tensión fin de línea, o tensión de alimentación, o la longitud, o qué cable necesito, qué cable, o qué la sección, puedo despejar esta sección de esta ecuación y puedo calcular también la sección del cable. Entonces, eso nos ayuda bastante a poder sacar todas las dudas y hacer una buena instalación. Entonces, a ver dónde estamos. Entonces, tenemos que hacer eso. Por ejemplo, si ese tiene 13.7, que seguro que está a 2 metros, así sea cable UTP, a 2 metros no va a llegar a 11.5, creo que va a llegar a 13.2, etcétera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que varias veces hemos visto cuando llegan a servicio técnico algunas cámaras, con una cámara como esta, así, que en esta parte de aquí, inferior de acá, viene con agua, casi juntado, y esta es una cámara IP67, IP67. Entonces, ¿cómo es que hay aquí, de dónde ha salido esta agüita que acá? De que la cámara, por ejemplo, si está, vamos haciendo un cálculo, si está a 10 metros y está alimentado con 13.7, es un ejemplo acá, a él le va a llegar 12.81 voltios de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabiendo que la cámara funciona con 12 voltios, entonces si le salen 2.81, peor todavía si estuviera a 2 metros, le llegaría a un 13.1, 13.2. Entonces la cámara comienza a calentar. Él tiene internamente un diodo que es el primer dispositivo por donde pasa la corriente. Entonces este comienza a calentarse. Al calentarse, esta cámara lo que produce es calor. Y el calor que hace, él va a ir un poquito, como decimos, quemando oxígeno. Cuando se quema oxígeno, entonces la cámara internamente como que va a crear un vacío. Por lo tanto, sobre esa cámara va a ir la presión atmosférica. La presión atmosférica va a afectarle. Entonces, cuando hay una cámara que está instalada, dice, esta cámara estaba instalada debajo de un techo, pero llovió y después de la lluvia tenemos casi un 90 y tantos por ciento de humedad relativa. La cámara que hace comienza, debido a la presión atmosférica, comienza a como a absorber la humedad, comienza a absorber, como decimos, comienza a chupar, ¿no? Entonces,
esa humedad se penetra en la cámara y luego ya cuando vuelve a la humedad, comienza a condensarse y se hace agua. Debido a que hacia la cámara normal le han puesto, como lo han instalado con esa fuente, con esa fuente que había acá, le hemos instalado para que llegue a las cámaras a 20, a 30, 40 metros, pero hay otras cámaras que estaban más cerquitas. Entonces, lo que hemos hecho, hemos tenido nosotros que esta misma cámara, pero en otro lugar, tiene agua, en otra cámara no tiene. Es debido a eso. Es por eso que hay que tomar en cuenta de la presión atmosférica y no sobredimensionarlo. Si son 12 voltios, que tienen que llegar 12 voltios. Las cámaras actualmente, por ejemplo, en Daguar trabajan entre 8 y 12 voltios, ¿no? Entonces, ¿sabes? Manuales de eso. Tenemos esos valores para poder trabajar con las cámaras. ¿Cómo solucionamos entonces este problema? Si queremos que llegue a 11.5, si va a llegar acá, si va a llegar acá de 13 voltios, con el ejemplo que estábamos colocando anteriormente, vamos a ir un poquito atrás. Decíamos que llegue a 11.5, queremos que llegue a 10 metros. Aquí están a 2 metros, pero a 10 metros queremos que llegue. ¿Qué va a pasar? Tenemos lo siguiente. Si queremos que llegue a 10 metros, podemos utilizar un diodo, que en forma física más o menos es como este. Y su símbolo es este. Un diodo es un dispositivo electrónico de lo más común que las electrónicas se pueden conseguir, no sé, 50 centavos, ya no, no sé. Compras una bolsita, más barato. Entonces, ¿qué pasa con estos diodos? El diodo tiene un voltaje de ruptura de 0,7 con los de silicio. Los diodos de silicio son los diodos color negrito. Hay diodos de también color de cristal, que son los diodos de germanio. Pero vamos a utilizar los diodos de silicio. Por ejemplo, un diodo de silicio, este diodo del UN4007, es un diodo muy común, que es un diodo de un amper, ¿no? Y este tiene 0,7 voltajes de ruptura. Todos los diodos de silicio tienen un voltaje de 0,7. O sea, ellos se consumen, presentan una caída de voltaje de 0,7, independiente de la corriente que esté pasando. Puede estar pasando un amper, medio amper, 100 miliamperes, etcétera, pero si el voltaje se mantiene 0,7 voltios, él siempre va a tener esa caída de tensión. Es como un regulador para nosotros en la escala actual. Si yo coloco dos diodos en serie, sería 1.4. Entonces, si los estamos a los 12 puntos que nos estaba llegando, decíamos 12.81, entonces ya nos vamos a hacer ahora 11.41. Una manera súper sencilla, fácil de poder bajarle la tensión. Imagínense utilizando estos eh, dos diodos ya dice que deben estar por los 50. O sea, un boliviano más o menos van a ver que no ocurre ese problema de que la cámara le esté entrando debido a la presión atmosférica y el agua, solucionar su problema. Dimensionar es la palabra. Bien, a ver un segundito. Vamos a ver si estamos con una pregunta. A ver, hacer una pregunta. ¿Cómo colocarías el diodo en una conexión UTP o contra para reducir el voltaje? Bien, acá estamos mostrando esto. Acá tenemos un cable UTP. Esta es la significación de un cable de ida. No estoy dibujando el cable de vuelta, ¿ya? O sea, a ver, un segundito, aquí estamos, acá. Estamos diciendo que si esto fuese el cable UTP, aquí vamos a colocar los diodos, aquí. Ahí colocamos los diodos, no en el cable de vuelta. Puede ser el cable de vuelta, pero no coloquémoslo acá. Ahora, también hay que importante recalcar de que el diodo tiene dos formas de funcionamiento. Esta es el ánodo, la parte positiva, por lo tanto el positivo que está de la fuente tiene que ir por ahí.
y es el cátodo, que es la parte negativa. Si yo colocar este diodo cuando está en la parte positiva, la parte negativa, él se comporta como un alambre, como un conductor. Pero si coloco aquí la parte negativa y aquí la parte positiva, este se comporta como un circuito abierto, como un aislador. Por eso el diodo es un dispositivo electrónico, es un semiconductor que a veces conduce y a veces no conduce. Entonces esa es la. Ahora también tenemos los cables coaxiales, que son los siamés. Un cable siamés es un cable que es el cable que tiene que tiene un par eléctrico, donde ellos pueden tranquilamente llevar la tensión corriente continua. No utilizar eso, el cable coaxial que uno utiliza para la señal. Bien. Bueno, hemos visto casi todos los cables un poco de ecuaciones, un poquito tanto así, para muchos no les parece no lo ven tan fácil, aunque es sencillo, pero no lo utilizan. Para ello podemos utilizar lo siguiente. Podemos utilizar, por ejemplo, hay software, que pueden verlo acá, que les va a facilitar bastante. A este software, por ejemplo, aquí podemos calcular, lo colocamos nomás ya aquí, le damos que tensión fin de línea, quiero colocarle un cable de categoría, etcétera, etcétera, tensión de alimentación 13 voltios, la longitud 10 metros, la longitud corriente 0,5 amperes, el que habíamos calculado la cámara que vamos leyendo el ejemplo, ¿no? Entonces le damos calcular, nos va a salir que la tensión llegue a 12,85. Nuevo cálculo. Ahora este número 1, que a veces llevamos nuestra tensión, no en un cable, llevamos en dos cables. Entonces podemos llevar, o sea, en el naranja y blanco naranja, llevamos los dos, la tensión positiva y en la tensión negativa. Entonces aquí le cambiamos dos cables, así podemos calcular. Aquí está nuestro dibujito, nuestro layer nos va a poder ayudar. Ahora, en cuanto a la app, que es para Android, tengo una aplicación para Android, es lo mismo. O sea, aquí le van calculando la tensión de alimentación, le van colocando qué cable van a utilizar, aquí si es puro cobre o es puro aluminio, aquí igual puro cobre aluminio, y ahí le van a colocar la tensión de un hilo, la longitud en metros y la tensión la corriente de alimentación, y les va a salir el calcular, les va a salir tensión fin de línea 11,5. El resultado, tensión de fuente, en este caso, aquí hemos calculado tensión de alimentación, mire, yo necesito tener una tensión de fuente de 22,21 metros a 120 metros con categoría 5E. Aquí también un cálculo interesante con la app, aplicación para Android. Otra cosa bien importante antes que se nos acabe el tiempo es tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la ley de Lenz. ¿Qué es eso? Es la homología de los cables. A veces pasa mucho esto y pero primero vamos a ver con la ley de Lenz. La ley de Lenz, cuando alimentamos un voltaje, pasa que esa bobina genera otro voltaje que sería contrario, un voltaje contrario a lo que se alimenta. Entonces, este voltaje contrario puede ir y puede dañar nuestro equipo. En el caso, si utilizamos un control de acceso. Para eso, ¿qué colocamos? Colocamos un diodito. Este diodo, como dice que el diodo, cuando está polarizado directamente, es un conductor, y cuando está polarizado inversamente, es un circuito abierto. En este caso, para ese corriente, este diodo está polarizado inversamente, porque es positivo, porque aquí es el negativo, y esta corriente no va a ir nunca acá, simplemente va a ir a la bobina. Pero esta bobina, que puede ser la capa, genera una corriente inversa a esta corriente y del mismo valor. Si este es un amper, también este va a ser un amper. Pero esta corriente, ¿qué va a ir? Ya no va a ir directo aquí al control de acceso a pesar, puede dañarnos,
sino que va a ir acá, va a encontrar este diodo. Para esta corriente que es inversa a esta, entonces esto va a ser negativa, aquí va a estar negativo y este va a ser positivo. Por lo tanto, esta corriente va a ser, este diodo para esta corriente va a ser un conductor. Entonces, pues se va a ir por ahí la corriente, entonces ahí va a morir esa corriente que es dañina para los equipos. Ese es por delante la ley de Lenz, que se ha hecho una ley de Lenz, que pasa esto. Entonces, es importante colocar este diodo cuando instalan las chapas, tanto electromagnéticas o las chapas eléctricas, tomar en cuenta. ¿Ya? La homología tiene que ver con que se anulen dos campos. Dos campos. Si uno está, es nada más que el sentido invertido. Entonces, cuando uno es homólogo, pasa esta situación. Bien, si hay alguna pregunta, a ver, vamos a ver acá. A ver, un segundito. Ya hemos dicho cómo colocaría el voltaje, hemos respondido. En polo positivo, sí, señor, en polo positivo. Bueno, hemos dicho que para dimensionar por ejemplo, los ángulos de las cámaras también hay una ecuacioncita, usted lo puede decir ahí, la longitud para diseñar el lente, ¿no? El lente. Es un ejemplo que les he puesto. El aceleramiento, bueno, es colocar la jabalina, aquí lo van a poder ver ustedes, lo que se utiliza el telurómetro para poder hacer el dimensionamiento, y así poder utilizar bien cómo se hace, cómo se instala, cómo lo vamos a explicar más en lo que es la instrumentación. Pero acá vamos a ver cómo va a ser la medición con el telurómetro. Y finalmente lo importante, si no tuviera este telurómetro para tener bien en cuenta que está bien alternado, hacemos dos cosas. Primero, entre la jabalina y la fase de la red, es que puedes colocar un taladro y tiene que funcionar al igual como si estuviera conectado a a una, a una toma de corriente. Ahora, si no hay un teledrómetro, podemos hacer lo siguiente también, podemos agarrar entre la jabalina de cobre y la corriente entre neutro, podemos medir la, podemos medir la tensión y eso tiene que darnos entre 2 a 2.2 en voltaje de corriente alterna. Así podemos estar seguros de que el aterramiento está próximo al valor ideal que son en seguridad electrónica menor o igual a 5 voltios. De esa manera vamos a poder nosotros ver. Bien, ahí tenemos un monitor, instrumentos que tenemos que usar para hacer dimensionamiento, los lufómetros, los sonómetros, etcétera. Y un, tenemos estos, los testers, tenemos los termómetros, los pulsómetros, etcétera, para poder hacer los dimensionamientos. Cualquier, cualquier pregunta pueden contactarse, pueden contactarse conmigo a través del correo y el celular, y está el celular que tiene WhatsApp, por favor. Quería subir la aplicación de Android, no me dejó acá subir a este, por lo tanto, si ponen en contacto, yo les voy a responder, les voy a enviar los software para que se lo vayan prestando. Una pregunta, acá me dice, ¿cómo puedo hacer para inscribir a Digicor? Tiene que usted ponerse en contacto con uno de nuestros servicios de cuenta en plataforma, hay que mandar los requisitos para que usted pueda inscribir. Si tienen alguna pregunta más, creo que nos hemos pasado un poquito, pero creo que valió la pena. Bien, entonces, ya estamos varios tiempo, creo que no hay más preguntas para responder. Estamos bien.
Entonces yo les agradezco por haber participado. Y no olviden seguirnos en los siguientes webinars que tenemos siempre sobre cabeza, paneles solares, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta en cuanto a dimensionamiento, no duden en llamarme, que estoy presto para atenderles. Que tengan una buena tarde.